Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, ayúdanos a presentar tu palabra con claridad. Amén. Bendícenos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que desde este panel pueda salir tu verdad clara, precisa. Oh Padre, que nos podamos preparar para ese gran encuentro contigo y que las parábolas, los textos, todo aquello que sea de verdad para este tiempo, que podamos entenderlo y ser santificados por ello. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy día queremos tratar una parábola que se ha usado o se usa mucho para malinterpretar el estado de los muertos. Es la parábola del rico y Lázaro. Las parábolas sabemos que son enseñanzas, ilustraciones que Cristo relató para que nosotros pudiéramos ver algunas verdades. Yo quiero preguntarles a ustedes primero, antes de continuar con el bosquejo acá, ¿se acuerdan ustedes de alguna otra parábola que no sea la parábola del rico y Lázaro? Menciónenme una cualquiera. Las 10 vírgenes, por ejemplo. Ok, 10 vírgenes. ¿Eran las 10 vírgenes reales? ¿Habían 10 muchachas allí No, en esa parábola? Cada parábola en la Biblia es para que nosotros saquemos una enseñanza que la podamos aplicar a la vida espiritual. Ok. O sea, no es cuando la Biblia aclara que es una parábola, no está hablando de algo literal, real, sino que está hablando de algo para nosotros sacarle, como decimos en el lenguaje español, una moraleja, o sea, sacarle el resultado como una enseñanza. O las lecciones. Las lecciones que nos puede dar. Okay. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, aunque no habían 10 mujeres allí, 10 muchachas, ¿qué es lo que Cristo quería ilustrar? Y no vamos a analizar la parábola de las 10 vírgenes. Simplemente quiero tomar esto como base. Cristo dice, para que cuando vayamos a la parábola... en la parábola de las 10 vírgenes dice Cristo, velen y oren, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y usó a 10 vírgenes, ¿por qué? ¿Representando qué? Símbolo de las iglesias. Símbolo de iglesia. ¿Y 10 por qué, mi hermano Jan? Porque el 10 es un número completo. ¿Verdad? La totalidad. Entonces, Cristo estaba mostrando que todas las iglesias iban a caer en un estado de adormecimiento. Especialmente, incluso la iglesia que pretendía llevar la Biblia, iba a quedarse dormida, ¿verdad? Entonces, vamos a partir. La parábola del rico y Lázaro. Sí, vale la pena mencionar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española que hemos citado anteriormente a través de estos programas, la palabra parábola, en griego parabolé, significa narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Ok. O sea, no es algo, los personajes no tienen que ser literales, no son literales. Ni siquiera los hechos son literales. Ni los hechos, son enseñanzas. Es una ilustración. De la cual se deduce, según el... Otra parábola, Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Quiere decir que Cristo era una puerta... ¿Literal? No. No, por favor, de madera o de metal o de hierro. No, por favor. ¿Ok? La parábola del trigo y la cizaña. Otra vez. Representando a los justos y a los impíos. O sea, los justos no son trigo, ni los impíos son cizaña, simplemente que es una parábola. Esta enseñanza o parábola que narró Cristo, nos referimos por supuesto a la parábola del rico y Lázaro,
es una de las enseñanzas más mal interpretadas por el mundo cristiano hoy actualmente. Así mismo. Desde ministros o pastores hasta miembros de iglesia. Esta enseñanza, que en sí tiene una lección maravillosa, es usada por la gran mayoría de las iglesias para tratar de probar la doctrina del infierno, como hemos hablado en programas anteriores. O la inmortalidad del alma. O de la inmortalidad del alma. Y ya vimos a la luz de la palabra de Dios en programas anteriores de que esta doctrina del así llamado un infierno ardiente no es bíblica. Usando esta única parábola, muchos de estos ministros o pastores llegan a la conclusión de que las personas pecadoras cuando mueren se van directamente al infierno, como le sucedió al hombre rico, que vamos a ir analizando, por supuesto, cada uno de estos textos de esta parábola. En esta primera parte de este estudio de hoy, vamos a necesitar sentar una base bíblica bien sólida. Sin ella, no podríamos nunca entender esta enseñanza de Cristo y qué quiso decir Jesús cuando narró esta parábola. Y también, antes de seguir adelante y analizar detalladamente esta enseñanza o parábola, necesitamos seguir 3 principios bíblicos que cada uno de nosotros debe tener siempre en cuenta cuando estudiamos alguna porción de la palabra de Dios. ¿Cuál sería ese? El primer principio sería, debemos escudriñar la Biblia, las Escrituras. No se debe leer por leer nomás. Y escudriñar significa ¿qué cosa? Examinar detenidamente, inquirir y averiguar cuidadosamente algo. Mi hermano Rodi, usted tiene un texto ahí que Jesús mismo habló de este principio, ese principio de que el primer principio es escudriñar la Biblia. Vamos a leer. Cuidadosa y detenidamente, claro, que eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta nueva serie, o sea, que la hemos titulado La parábola de rico y Lázaro. Ok, por favor, Rodi. Si Juan 5:39 es el versículo que se están refiriendo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si los judíos hubiesen seguido este principio de escudriñar las Escrituras, nunca hubiesen negado a Jesús. Nunca hubiesen rechazado al Mesías. O rechazado al Mesías, claro que no. Segundo, el segundo principio que debemos de seguir siempre que escudriñamos la palabra de Dios, no necesariamente esta historia en específico. La Biblia es su propio intérprete, queridos amigos y hermanos. Eso significa que cuando estudiamos alguna porción de ella, necesitamos compararla con otros textos bíblicos más. O sea, no yendo al credo de mi iglesia o lo que me enseña mi ministro, sino dejar que la Biblia sea su propio intérprete. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia misma dice que así debe ser. No es así que dice Isaías 28:13. Así es. Léalo, por favor. ¿Usted lo tiene ahí? Léalo. Así es. Dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay una nota ahí importante, mi hermano. Sí, no podemos pretender darle una aplicación correcta a cierta porción de las Escrituras, queridos amigos y hermanos, si no seguimos este principio que acabamos de leer en Isaías 28:13. Nunca se nos olvide este principio, por favor. Necesitamos escudriñar otros textos bíblicos y dejar que sea la misma Biblia su propia intérprete. Amén. Eso es lo que más le cuesta hoy al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se le hace más fácil ir donde su ministro o ir a su iglesia. Pero esa es la tragedia también. Por eso ha sido, la mayor parte de la gente han ido a la perdición. O sea, van a perecer al final. Así mismo. Porque sus líderes le han engañado. Un líder siendo engañado por otros líderes, toditos se van a perder. Y por eso es que estamos enfatizando este principio. Escudriñad las Escrituras. No estamos diciendo escudriñar los concilios de las iglesias, los libros de la iglesia. Ahora, no, las Escrituras. Ahora, y lo otro es, Cristo no le dijo, los líderes escudriñen la Biblia. Cristo dijo, todos deben escudriñar ¿qué? Todos. Claro. Todos debemos escudriñarla. O sea, ese es el principio número 2. El principio número 3, por favor. El principio número 3 dice que solo los entendidos entenderán la verdad. Sí, pero vamos a aclarar eso, hermano Jan, porque
Si alguien llega a pensar, bueno, yo no soy uno de esos entendidos, entonces yo nunca voy a entender la verdad. ¿Qué cosa debemos hacer para ser uno de los entendidos? Por supuesto, tenemos que obedecer todo lo que está en la palabra de Dios. Amén. Estar Son dispuesto, parte de los entendidos en el tiempo del fin. Estar dispuesto a oír la voz de Jesús. No fue eso lo que dijo Jesús. Mis ovejas oirán, ¿qué cosa? Mi voz. Mi voz. Y entrarán, porque oyen la voz de su pastor. ¿Cuál es su pastor? Cristo. Cristo mismo. O sea, amigos y hermanos, no se deje intimidar. Usted no necesita un doctorado en teología, una maestría en teología para entender la palabra de Dios. No. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo. Amén, así es. Para que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Amén, así Por es. favor. Entonces, el tercer principio es los entendidos. Y ya sabemos quién debe ser un entendido. Mi hermano Rodi. Daniel 12:10. Ah, ¿qué dice? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, Amén. ¿quiénes son los que no van a entender? Los impíos. ¿Quién es un impío? Los que quieren seguir el mal. Los que quieren seguir transgrediendo la ley de Dios. Sí, porque ahí habla de un grupo, de los entendidos, dice, van a ser limpios. ¿Limpios de qué? Del de pecado. todos sus pecados, por supuesto. Van a ser emblanquecidos con la sangre preciosa de Cristo y van a ser purificados. Para nosotros poder ser parte de esos entendidos, que vamos a entender todas estas doctrinas a la luz de la palabra de Dios y darle su correcta interpretación, tenemos que estar viviendo una vida de obediencia, porque Dios no le va a revelar nunca la verdad a aquel que está en rebelión contra su palabra o sus mandamientos. Una pregunta, de acuerdo a estos tres principios que estamos presentando hoy, ¿podrá alguien que quiera permanecer en sus tradiciones llegar a ser uno de estos entendidos? Imposible. No puede. ¿Por qué? Porque lo único que nos santifica, que nos limpia, es la palabra de Dios. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? San Juan 17:17. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se niega a aceptar una clara verdad bíblica y prefiere aceptar una enseñanza o fábula o tradición que no esté de acuerdo con un así? Dice Jehová. ¿Qué sucede? Según de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otra vez, aquellas personas que prefieran vivir en el engaño de la iniquidad, o sea, de la desobediencia a la ley de Dios, como hemos explicado en programas anteriores, dice aquí que no van a recibir el amor de la verdad en su corazón. Creen estar sirviendo a Dios, creen estar guiando a un pueblo hacia Dios, y al final echarán de sus iglesias a los verdaderos hijos de Dios, pensando, y mandarán hasta matar al final, como han hecho a través de la historia, pensando que están haciendo Un bien a Dios. la voluntad de Dios. Por eso estas personas no van a formar parte de los entendidos en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque han estado viviendo en abierta rebelión contra la ley de Dios y contra la palabra de Dios. Pues, haber leído estos versículos ya y presentado estos tres principios, ¿por qué no empezamos a leer esa parábola? Bien, vamos a ir leyendo. Primero vamos a leer todos los textos bíblicos que están allí contenidos en dicha parábola o enseñanza. Bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente, Jan? En vez, para que no crear tanta confusión, según vayamos leyéndolo, vayamos tratando de ir aclarando, analizando. Y así yo creo que los hermanos y amigos van a tener un concepto más claro. Vamos a ir haciendo paréntesis. ¿Qué te parece? Vamos a leer. Estamos hablando de la parábola que está en Lucas 16. Es el único capítulo de la Biblia que presenta esto. Vamos a ver. Empecemos a leerlo, por favor. Dice, ¿quién lo tiene? había un hombre rico Ok. que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Estamos leyendo Lucas capítulo 16, versículo 19. Tomen nota, por favor. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Sí, otra vez, este Lázaro no es el Lázaro que murió y que Jesús lo resucitó. Este Lázaro es un personaje figurativo, ¿ok? Otra vez, simbólico, ya como habíamos explicado Lo en la que parábola. significa la palabra Por parábola. favor, vamos a seguir leyendo. Sí. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Noten bien, uno fue llevado, dice allí, Al seno de Abraham al seno de Abraham y el otro al Hades. o al sepulcro. Ok, vamos a analizar eso. Siga. Versículo 24. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Hacemos un pequeño paréntesis antes de seguir leyendo los otros textos. Muchos cristianos nos han dicho: ¿por qué Jesús tuvo que narrar esta historia? Esto es lo que ha traído un montón de confusión. Sí, cuando usted analice a la luz de la Biblia, esta es una de las parábolas más hermosas que Jesús nos dejara para ilustrar cómo el destino eterno, escuchen esto, va a depender de nuestras decisiones que hagamos aquí en la tierra. Así es. Vamos a seguir. Sí. Por eso tenemos que seguir el segundo principio que mencionamos al abrir este programa: escudriñar. Escudriñar las Escrituras. Queridos amigos, tenemos que ir a la palabra de Dios. No podemos depender de nuestros líderes religiosos. Tenemos que ir a escudriñar la Escritura, a escarbar y poder sacar esas vetas que están allí enterradas, sacar esas vetas de la verdad pura para poder nosotros entender este mensaje. Ok, vamos a seguir leyéndolo entonces. Vamos. Así es. Dice el versículo 26, estamos en Lucas capítulo 16. Bueno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Muchos dicen: ahí está el infierno. ¿Qué más claro no puedes enseñar la palabra de Dios? Pero vamos a ver qué significa todo eso. Por eso es el propósito de estos programas. Otra vez, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que nuestras iglesias enseñen. O a lo que diga el pastor de mi iglesia, a la cual yo asisto. Por favor. Versículo 29 de Lucas 16. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Bueno, los muertos salen o no salen de sus tumbas. Ya dijimos en programas anteriores que los muertos nada saben. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí, hermano Lopera. Yo veo esta parábola. Jesús sabía que él iba a resucitar a un hombre que se llamaba ¿cómo? Lázaro. Y él sabía que aunque resucitara a Lázaro, no iban a creer en él. O sea, esta parábola también Jesús está diciendo: aunque se levante un muerto, a los profetas, si no han escuchado el medio que Dios ha dejado, eso es otra de las cosas clave que nosotros queremos ver aquí, hemos tratado en otros programas. Los milagros no convencen a quién, no convencen a aquellos que no quieren ser convencidos. A través de la Biblia. A través de la Biblia. O sea, aquellos que no se dejan convencer por lo que dice la Biblia, ni aún un muerto que se levante, si no quieren dejarse convencer por lo que dice la Biblia, ellos no se van a dejar convencer. Puede ser que cuando alguien vea alguna señal o llamado milagro,
crean que están convertidos. Pero es una emoción. Es una emoción que los tiene a ellos en una forma supuestamente despierto y preparándose. Por eso vemos buenos amigos que dicen que han presenciado milagros y que se han convertido en esos llamados milagros, pero usted lo ve fumando, usted lo ve fiestando y dice que son convertidos. Entonces, obviamente no ha habido una conversión del corazón, porque la conversión que real es por la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Así es. No por lo que veamos. Sigamos, vamos a seguir entonces. ¿Es esto una parábola o una enseñanza real? Estamos. Bueno, para entrar en esto debemos ver por qué Jesús hablaba en parábola, ¿verdad? Exacto. Que ahora lo que vamos a leer en Mateo 13, 10 al 13. Okay. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de los cielos. O los misterios. Los misterios. Mas a ellos, a los líderes de la nación judía, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, dijo Jesús. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso hablaba Jesús como. ¿Por qué entonces hablaba Jesús en parábola? Porque él sabía, yo quería aclarar eso. Aquí aparentemente como que Cristo no quería que los líderes supieran su mensaje. Y no es eso lo que, otra vez, hay que entender el lenguaje bíblico. Lo que Cristo estaba diciendo era, él ya conocía la dureza del corazón de los líderes, el orgullo que había en ellos. Él sabía que ellos no iban a aceptar las doctrinas de este pobre carpintero. Bueno, no es que no le iban a aceptar, es que ya no las habían aceptado. Sí, por eso. Y Jesús no perdía tiempo con personas que, habiendo tenido conocimiento, habiendo tenido la posibilidad de tener la verdad, que no querían porque ellos no querían. Por el orgullo. Como pasa hoy. ¿Cuántos líderes religiosos saben que están engañando a la gente? Y saben que están en terreno peligroso. Saben que la verdad. Óigame, yo he conversado y ellos saben quiénes son, con líderes. Me decía a mí cierto cura en una ocasión que creo que es un gran amigo mío todavía. Creo que sí, por lo menos nos llamamos amigos. Y él me decía, pero ¿tú crees que yo voy a poder seguir siendo sacerdote si yo empiezo a predicar este mensaje que tú predicas? En otras palabras, entre comillas, su posición en la sociedad era más fuerte. Es más importante para él que él identificarse con estos mensajes. Y es lo que le digo a él, le digo a todos ustedes ahí que lo están escuchando. Recuerden que nuestra vida eterna está en juego. Cristo le dijo, que ya lo leemos, es uno de los principios que hablábamos, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontráis la vida eterna, en las Escrituras. Así que nosotros no podemos pretender que Dios nos va a salvar porque tengamos una posición dentro de la cristiandad, que supuestamente es una posición de renombre, popular. Porque, ¿qué van a decir mis familiares? Mira a ti cómo te llaman la oveja negra. Yo no quiero ser otra oveja negra de mi familia. Entonces, mis amados, es mejor ser oveja negra para el mundo, pero para Dios un hijo de él. Sigamos en esta palabra. Sí, porque el versículo 10 de Mateo 13 que leyó el hermano Rodi habla de los discípulos haciéndole una pregunta a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Habíamos mencionado el diccionario de la Real Academia Española, pero ahora vamos a mencionar el diccionario griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra parábola en griego es parábola o parabolé, y significa, oigan lo que significa, narración ficticia, algo simbólico de la vida común, conllevando a alguna moraleja, refrán figurado, comparar o parábola, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 3850 y la página 63. O sea, los judíos poseían toda la verdad, pero no estaban dando frutos, y por eso lo que tenían se les iba a ser quitado. Otra vez, Dios le había dado la oportunidad a ese liderazgo. Por más
por casi unos 2000 años, unos 1500 y tantos años. Y vienen ahora y se presenta Jesús trayendo un evangelio, trayendo unas verdades que para ellos, bueno, Cristo la comparó a esos líderes como odres, vasijas, bien, que ya estaban podridas, al punto de ser descomponerse. Sí, descomponerse. Él dice, no, si yo le he hecho esta doctrina a ustedes, se van a desvanecer. Cristo, mis amigos, nosotros somos esos vasos. Tenemos que estar dispuestos siempre para que la palabra de Dios, no mis creencias religiosas, la palabra de Dios sea la que haga en mi vida el efecto. Y en esta parábola vamos a ver que los judíos, Cristo quería darle enseñanza a ellos en su propio terreno. Así es. En su propio terreno. Note bien en Mateo, por favor. Mateo 21, 42 al 43. Léalo, hermano. Jesús les dijo, Mateo 21, 42 y 43. O sea, a los judíos. Jesús les dijo a los judíos, sí. Nunca leísteis en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él le pregunta a ellos, sí. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de los cielos, el evangelio, la verdad, les iba a ser quitado ¿a quién? A esa nación judía. A los líderes de la nación judía. ¿Por qué? Porque ya no la querían, la estaban rechazando. Recuerden, estamos analizando la parábola de un hombre que era como muy rico y otro hombre que era muy pobre. Vamos a seguir viendo aquí a quiénes o a quién representaba ese hombre rico y a quiénes o a quién representaba ese hombre pobre. Presten atención, esto es ya leíamos aquí, mi hermano leía que esto es una narración ficticia, pero que tiene ¿qué cosa? Una moraleja, una enseñanza espiritual para nosotros. Es correcto. ¿Quién era ese hombre rico? Vayan poniéndose en su mente. ¿Quién era? ¿Quién estaba representado? ¿O a quién representaba? Y a ese hombre pobre. Sigamos aquí. Por eso favor. Cristo les hablaba en parábolas, porque ya los líderes de la nación judía no querían aceptar la enseñanza de Jesús y Cristo tuvo que decirles, mire, va a llegar el momento en que el reino será quitado de vosotros. Vamos a citar Mateo 2, hay un ejemplo vivo. Mateo 2, cuando Cristo nació en esta tierra, allí en Belén de Judea, de los versículos del 1 al 5 que nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Muchas versiones nuestras dice magos, pero la traducción correcta es sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, le dijeron al rey Herodes. Oyendo esto, ¿qué sucedió con el rey? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, fíjense, los líderes de la nación judía, los líderes religiosos, todos los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron... O sea, Herodes le preguntó a ellos. Es correcto. Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, en otras palabras, los líderes de la nación judía tenían todos los rollos proféticos en sus manos, pero no supieron cuándo había nacido el Mesías. Sabían dónde iban a nacer. Había una profecía, perdón, mi hermano Rodi, había una profecía que le indicaría a ellos hasta la misma fecha que nacería Jesús. Pero ellos no quisieron investigar. Es correcto. Le enseñaban al pueblo, porque si hubiesen estudiado la profecía de Daniel 7 al 9, capítulo 7 al 9, ellos que el tiempo que Dios le había dedicado para ellos como nación, ellos sí pudieron haber entendido que ese niño era Jesús, el Mesías. Pero le habían enseñado, Satanás le había puesto, la tradición de ellos le enseñaba que si el que leía esos capítulos vendría maldición sobre sus vidas. Y esa tradición llegó a ser tan fuerte que aún hasta el día de hoy, usted haga el experimento, háblele a cualquier judío, dígale que le explique a Daniel los capítulos 7 al 9 para ver si ellos se lo van a poder interpretar.
Eso es correcto. Ahora, a mí me llama la atención de Herodes. Herodes también tuvo la oportunidad de por sí mismo haber conocido las escrituras, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, cuando a Herodes se le da este mensaje, ¿qué pasa con Herodes? Herodes se turba y en vez de buscar en las escrituras, ¿a quién fue? A los líderes de la nación judía. Eso mismo hace todo el mundo hoy. Va a buscar en los líderes judíos, sus líderes religiosos. Bueno, esto que están diciéndome, que me está turbando, que no me deja dormir a veces, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Y a quién van? A sus líderes religiosos. Herodes tuvo la oportunidad de por sí mismo de conocer las escrituras. Él estaba familiarizado con la nación judía. Claro. Él también era parte de ese pueblo, él era el rey de ese pueblo. Y sin embargo, tuvo la oportunidad de conocer las escrituras, pero él decidió ¿qué cosa? Mejor ir a los líderes religiosos. Claro. Por supuesto, los líderes le dieron ¿qué cosa? Le dieron una explicación que aunque tenía parte de verdad, tenía parte de ¿qué? De mentira. Porque los líderes estaban esperando un rey como un rey que viniera a reinar sobre Jerusalén. Herodes, cuando escuchó esa falsa explicación, trajo como resultado, bueno, sabemos la historia, Herodes mandó a matar ¿a quiénes? A todos los niños. Más luego, sí. Porque él no quería, su orgullo no le llevaba a aceptar otra persona que fuese rey. Ahora, pero aquí hay algo más importante también, muy importante, Herodes. Y mi hermano Jan, y ustedes que me escuchan ahí, o nos escuchan, no solamente Herodes quedó turbado, sino toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén. ¿A quién ustedes creen que acudieron toda Jerusalén? A los líderes religiosos. Qué lástima, ¿no? O sea, ¿Se repite la historia? Toda la iglesia estaban turbados o confundidos. Se repite la historia. Sigamos. Si creemos que la historia de Lucas 16, oigan bien lo que vamos a decir a continuación. Si creemos que la historia o la parábola de Lucas 16, 19 al 31 es una historia real y no una parábola, nos vamos a encontrar con los siguientes problemas. Número 1, si es una enseñanza real, entonces Cristo enseñó que los pobres se van para el cielo cuando mueren, mientras que los ricos se van al infierno. Esto contradice lo que enseña Juan 3:16, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Número 2, en el infierno que se menciona en esta historia, los espíritus tienen dedos, ojos, lengua, boca y nervios que pueden ¿qué? Hablar, que pueden comer. sentir dolor, también pueden hablar, de acuerdo a los versículos 23 y 24. ¿Acaso nos enseña aquellos que creen que esto es real, que las almas son inmaterial? No son material. Son inmateriales. Son inmateriales. Entonces, otra vez, es una contradicción entonces. Toman agua. Hay un sistema, una interpretación babilónica ahí entonces, ¿no? Sigamos. Si tomamos esa posición, esto contradeciría el estado de la persona cuando muere, como lo explicamos en programas anteriores. Ya vimos que la Biblia enseña que el muerto nada sabe y que vuelve al polvo de la tierra. Claro. Vamos a leer Lucas 24, 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, los discípulos de Cristo, cuando estaban allí en el aposento alto, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Otra vez, ahí los está. Que interpretan o entienden esta parábola, que dicen que es real, que allí el rico murió y se fue a un infierno, quemarse, y que un pobre Lázaro se fue y estaba en el paraíso. Entonces hay una contradicción en las mismas palabras de Jesús. Claro. ¿Por qué? Porque dice Jesús que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, él dice como lo tengo yo. Entonces, ¿cómo fue ese rico? Estaba allí. Bueno, aclaremos un momentico, porque ahí Cristo está hablando de los espíritus, pero dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores. Ahí no está diciendo que los espíritus de los muertos, porque hay quien puede decir, ¿ves? Que un espíritu, no. Ahí dice que los ángeles son espíritus ministradores. Amén. Claro. O sea, está hablando de los ángeles. Está hablando de los ángeles, de los espíritus. Pero suponiendo, mi hermano Rodi, como se enseña en las iglesias populares, que fue el espíritu del rico que está allá, fue el alma del rico que está allá quemándose.
o el alma del pobre. Ajá. Bueno, pero es que dice Jesús que un espíritu no tiene carne ni hueso. ¿Cómo dice el que venga con el dedo y me lo ponga aquí, me ponga a calmarme ese fuego que aquí en mi cuerpo? O sea, porque así le decía, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces esos espíritus tenían lengua, tenían dedos, cuando Cristo dice que no tienen. Así es. O sea, ustedes ven por qué ese segundo principio es importante. Dice, hay que escudriñar las escrituras. Así es. No lo que me diga la iglesia, no lo que me digan las tradiciones. Sigamos, por favor. O sea que seguimos abundando. Si creemos que esta historia de Lucas 16, del 19 al 31, es una historia real y no una parábola, entonces nos encontramos con el problema número 3. ¿Cuál es? Aparentemente los que están en el paraíso, en este caso Lázaro, pueden comunicarse con los que están en el infierno o viceversa. Una pregunta que De acuerdo a los versículos 24 al 31. que yo le hice a ustedes en programas anteriores. Vamos a repetirla ahora. Si ustedes estarían en el paraíso, murieron, supuestamente que esto no fuese, que esto fuese real, como se enseña, y usted murió y su hijo murió también. Usted quedó en el paraíso, su hijo quedó en el infierno. ¿Ese paraíso será paraíso para usted? ¿Qué va? Oye, usted le va a decir a Dios, sáqueme de aquí, ponga a mi hijo aquí y lléveme allí a mí. Porque va a ser un tormento. O sea, no sería un lugar de eterna felicidad. No. Bueno, a menos que en el paraíso no haya sentimiento, todo eso se le quite a la persona. No, por ya favor. no hay amor, no hay nada. Entonces usted me está diciendo que Dios va a convertirnos en robots. O en seres más tiranos que Satanás, porque lo único que siente placer cuando hay sufrimiento es Satanás. Y sus ángeles. Y sus ángeles. Claro. Entonces, otra vez, punto número 4. Nos enfrentaríamos con el problema número 4. Los que están supuestamente en el infierno, ya vimos que el infierno no existe en programas anteriores. Claro. Pueden hablar con los que están en el cielo e implorar por alivio y por ayuda, de acuerdo a los versículos 24 y 27. O sea, esto prácticamente no es lógico. Claro. No, perdón, y que pueden comunicarse allí. Que están juntos. Sí. Es que el infierno, que lo divide una cerca. Sí. Por favor. El problema número 5, si volvemos y hacemos la pregunta, si aceptamos de que esta historia es real y no una parábola, nos confrontamos con el problema número 5. ¿Cuál es? Los salvados desde el cielo pueden ver cómo los que se hallan en el infierno están siendo atormentados, de acuerdo al versículo 25. Otra vez, ¿se hará eso un cielo? ¿Se hará eso un paraíso? Imaginemos, Pastor Pérez, hermano Rodi, caminando por las calles de la ciudad celestial con Jesús y de pronto, de repente, se oye un tremendo grito de dolor proveniendo de algún ser querido retorciéndose en las llamas del infierno. Esto sería absurdo pensarlo y mucho menos enseñarlo. Si esto fuera así, el cielo no sería un lugar de eterna felicidad. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4, Rodri? No, en Apocalipsis 21:4 Dios hace una promesa. Una promesa para los que se van a salvar. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, ¿De quiénes? amén. De los salvos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando dice la Biblia que no habrá más llanto, ni lágrima, ni muerte, ni clamor, ¿qué quiere decir eso? O sea, si fuera verdad que están los representados en el rico clamando, sufriendo, remordiéndose del dolor, entonces este versículo está mintiendo aquí. Puede decir que ya no va a haber más nada de eso. Ni dolor. Nada. Quedará extinguido para siempre el dolor. Amén. Por eso va a ser cielo. Por eso va a ser un paraíso. Amén. Por eso, mis amigos, en los cielos nuevos y la tierra nueva van a ser de eterna felicidad. Gloria a Dios. Porque todo esto habrá pasado. Los inicuos ya han perecido. Satanás ya también dejó de ser. Todo ha terminado. Amén. Como presentamos, creo que fueron unos 5 programas. Sí, una serie encima completamente. Que ya la gente la teníamos seguro hasta un poco cansado. Hablándole de que el infierno
esa teoría del infierno fue un invento, o sea, un infierno eterno, un fuego eterno, quemando a la gente. Fue una invención de Satanás. Vayan de nuevo, escuchen esos programas. Que están ahí, en nuestra página electrónica. Y que está siendo sustentada esa inversión de Satanás por los líderes religiosos de hoy. Oh, sí, sí. ¿Y con qué fuerza? Y mientras más nos acercamos al fin, más Satanás se va a empeñar en hacerle creer todas esas barbaridades a la gente para que al final se tornen contra nosotros. Así es. Contra el remanente. Una vez más hacemos la pregunta, si aceptamos esta enseñanza como real y no una parábola, entonces nos vamos a confrontar con el problema número 6. Oigan bien, en cierta forma en esta historia, Abraham es el portador de los justos y quien intercede por ellos en el cielo, de acuerdo al versículo 24. ¿Estamos de acuerdo? De Lucas 16. Y de Lucas 16, por supuesto. Esto echaría por tierra la obra de Cristo como nuestro único sumo sacerdote y único mediador en el cielo, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5. No hay ni tan siquiera un solo texto en la Biblia, queridos amigos y hermanos, que apoye que Abraham es el portador de los justos en el cielo. O intercedor. O el intercesor. Intercesor. Y terminamos con el problema número 7. ¿Cuál sería? El cielo vendría a ser el seno de Abraham, de acuerdo al versículo 22, y no un lugar situado en una región del universo. O sea, que, imagínense, el seno de Abraham, o sea, en el pecho de Abraham están toda la gente ahí metida, todos los salvados. Es una locura. ¿Y los que se perdieron, dónde están? ¿Al lado de Abraham? Al lado de ahí, desde el pecho de Abraham, clamándose, llorando cada día. Hacemos de nuevo la pregunta entonces, ¿es esta enseñanza real o es una parábola, hermano Rodi? Es una parábola. Es una parábola. Bueno, según leemos la Biblia, es una parábola para sacar una lección. ¿Qué nos quedaría? Vamos a seguir viendo, a seguir viendo. Vamos a ver, seguir viendo quién era ese hombre rico. ¿A quién representaba? A quién representaba y quién era ese hombre pobre. ¿Qué quiso entonces Jesús enseñar por medio de esa parábola? Vamos a ver. Bueno, el contexto de esta parábola se encuentra en Lucas 16:1. Léala, por favor. Dice así Lucas 16:1, porque como dice un refrán por allí, un texto sin su contexto es un pretexto. Bien, Lucas 16:1 nos dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, ahí está hablando del hombre rico, fíjense bien, ahí comienza, que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Primera palabra que aparece en ese hermoso versículo 1 de Lucas 16, rico, porque dice que había un hombre rico. Esa palabra en griego es plousios y significa rico, abundando con, viene de la palabra ploutos, que significa riquezas, posesiones o abundancia, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 41-45 y la página 68. Cristo constantemente le hizo un llamado a los ricos de su época. Hermano Rodi, no sé si usted quiere leer esos textos. Quiero leer Lucas 18 al 26. Léalo, por favor, hermano. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Jesús le dice, versículo 20, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá salvarse? Wow. Jesús le sabe, según la enseñanza de los líderes judíos, los ricos tenían más derecho al cielo que quienes. Que los pobres. ¿Por qué?
porque ellos miraban también la riqueza como una bendición de Dios y la pobreza como una maldición de Dios. ¿Han ustedes escuchado eso en los líderes modernos de hoy? Claro que el sí. llamado evangelio de la prosperidad. O sea, los judíos tenían esa misma creencia. Claro, se repite la historia. O sea, Cristo, ahí podemos ver el ejemplo de otro rico. No el rico de la parábola de Lucas 16, pero ahí podemos ver, vamos a ir leyendo estos textos, donde Cristo constantemente le hizo un llamado a los ricos de su época. ¿Por qué Cristo habló de los ricos? Vamos a ver. Sigan ahí. Porque las riquezas que ellos tenían las habían guardado para ellos mismos y no tenían ningún interés en el destino de los pobres y los desvalidos. Eso como que suena muy moderno hoy en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? El joven rico no estuvo dispuesto a dar su riqueza a los pobres. Había trabajado toda su vida para obtenerla y no estaba dispuesto a deshacerse de ella o entregarlas a los pobres. Noten cómo dice Lucas 12, fíjense bien, Lucas 12, anoten todos estos textos, queridos amigos y hermanos, versículos del 16 hasta el 21. También le refirió una parábola. Nuevamente Jesús está hablando en parábolas, diciendo, la heredad de un hombre rico, ¿de quién? De un hombre rico. Ahí nuevamente sale a colación a la plataforma, Un hombre rico. los ricos. Un hombre rico había producido mucho. ¿A quién? ¿A quiénes representaban estos ricos? Como preguntó el pastor Pérez en el principio. Veamos, pensemos por favor. Dice el versículo 17 de Lucas 12. Y él pensaba dentro de sí, o sea, ese hombre rico, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Oh, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todas mis riquezas son solo para mí, decía este hombre rico en otras palabras. Y No quería compartirla. Exactamente. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahí está la palabra alma nuevamente, o sea, la vida de esa persona, ese ser humano. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has ganado, las riquezas que has acumulado, en otras palabras, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, esta parábola, queridos amigos y hermanos, habla del rico insensato. La narró Jesús para ilustrar la condición de los líderes religiosos de la nación. Ellos habían guardado, ¿qué cosa? Los bienes que representaban las verdades que Dios le había dado para proclamarlas a toda la nación, a todo el mundo, pero ellos habían guardado esas verdades para sí mismos. Los tesoros de vida eterna que estaban en las Escrituras, esas grandes verdades, la habían atesorado solo para ellos. Así y es. por eso Cristo, cuando vino, les relató estas parábolas. Vamos a seguir analizando esto. Yo sé que quizás no vamos a terminar hoy en este programa, porque queremos que esta parábola del rico y Lázaro quede clara en la mente de nuestros amigos, tanto en televisión o radio o a través del internet, porque muchos están siendo engañados, haciéndole creer que usando esta parábola, le dicen a la gente, no, usted ve, cuando la gente muere, o va a un infierno enseguida o van a un paraíso. O sea, No. están usando esta enseñanza, en otras palabras, para probar una doctrina que no existe en la Biblia. Amén. Y ya vimos esos 7 puntos que nos llevaron a la conclusión de que esta enseñanza no es literal, sino una parábola. Simbólica. Ok, Correcto. muy bien. Así que sigamos, por favor. Entonces, este rico de allí de la parábola, vamos a seguir viendo, eso es lo que vamos a ir comprobando. De aquí en adelante representaba a la nación judía. A los líderes de la nación judía. Específicamente a los líderes, claro. Que tenían los oráculos. Las riquezas que Dios le había dado a esta nación, porque a ninguna otra nación Dios le dio tanta luz, tantas riquezas espirituales como a la nación hebrea. Sí, pero escuchen también. Esto podemos aplicarlo para nuestros días. Por supuesto. Que también vamos a entrar en eso. A nosotros Dios nos ha encargado la palabra, la Santa Biblia. ¿Qué estamos haciendo con ella? Nos estamos también haciendo como los líderes judíos, dejando que se empolve con tradiciones, con falsas interpretaciones, con lo que más me convenga a mí. Como hablaba de ese líder religioso, no quería perder su prestigio en la sociedad, porque ¿quién me va a escuchar a mí entonces?
decía este señor. La puerta se me va a cerrar en la sociedad. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, la historia se repite. Pero sigamos aquí. Lucas 16, 11 al 14. Siga, por favor. Pues si en las riquezas injustas, la riqueza de esta tierra, o sea, la riqueza justa era lo que Dios le había dado, el mensaje, la palabra, el evangelio. No fuisteis fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo ajeno. ¿De quién eran esas riquezas espirituales? Eran de Dios. Eran de Dios, no es del hombre. Y aún, si lo queremos aplicar a las riquezas materiales, como al joven rico, porque es verdad también, ahí al joven rico él estaba hablando de las riquezas materiales también. Si aún así pretendemos que son nuestras, no es de Dios, también estamos tratando de mantener algo que no es de Dios. Por eso Apocalipsis 14, que no es nuestro, es de Dios. Por eso Apocalipsis 14:6 le llama el evangelio eterno. Amén. Porque viene directamente del Amén. Eterno, que es Dios. Amén. Eso no nos pertenece a nosotros. Por favor, siga mi hermano Rodi. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. O sea, los líderes de la nación judía, ¿eran qué? Avaros. La palabra avaro, oigan bien, de acuerdo al diccionario práctico de la lengua española y la página 64, la definición que da este diccionario es la siguiente: afán desmedido por acumular riquezas o tacañería. En los oráculos, en las palabras, ¿se vio eso en los fariseos? En los escribas y fariseos. Claro que sí. No también como Cristo los amonesta, los reprende. Ahí, ¿y por qué? En Mateo capítulo 23. Vamos a leer los primeros versículos para que vayamos viendo que esto que estamos leyendo aquí era esa parábola y estaba desenmascarando Jesús a ellos, y lo desenmascaró en varias veces, porque ellos se poseyeron, se apropiaron de las verdades y no la estaban compartiendo con los demás o con los gentiles. No solamente se apropiaron, ellos las desfiguraron. Y las desfiguraban también con sus tradiciones, igual que pasa hoy. Léala, por favor. Mateo 23, ¿qué versículo? Bueno, versículo 1 al 6, leamos. Rapidito ahí, por favor. Mateo 23, 1 al 6. Sí. Dice. Yo sé que el tiempo se nos está yendo. Entonces habló Jesús. Por eso ya le anticipé a ustedes. Sabemos que no vamos a poder terminar este estudio hoy. Así que, con calma, vamos a leer, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sigan prestando atención. Sigan, por favor. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué estaban haciendo estos líderes? Cogían los oráculos, la palabra de Dios, y le añadían. Las desfiguraban. Con sus tradiciones. ¿Se repite la historia, yo pregunto? Siga leyendo, por favor. El 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Perdón, quédense ahí. ¿Qué hacían estos líderes? Mezclaban cargas, le añadían a las palabras, a los oráculos. Por eso dijo Jesús: hagan lo que
lo que ellos le enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ah? Y ellos hacían esto para presentarse ante el pueblo como que eran especiales, que eran gente que tenían que guardársele reverencia. Por eso la gente hoy, cuando a mí me llaman reverente, o a ustedes le llaman reverente, ¿qué ustedes le dicen a la gente? O reverendo, reverendo. O reverendo, ¿qué ustedes le dicen enseguida? No, por favor. O que le llamen padre. No te bien el versículo 9. Dijo Jesús, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Óigame, esto es, por eso Jesús lo estaba desenmascarando. Estará tratando Jesús de desenmascarar también a estos llamados reverendos. O padres. Que dicen que tienen los oráculos. Dicen que son los dueños de la Biblia. ¿Usted ha oído eso? O nosotros estamos por encima de la Biblia, dicen ellos. Porque supuestamente le han dado la Biblia al pueblo. No, mis amados, no. La Biblia no vino de los hombres, ni mucho menos de una institución apóstata. No, la Biblia vino de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Y Dios nos la entrega para que nosotros, como ese pobre de la parábola Lázaro, seamos pobres en espíritu, aceptemos la verdad del Evangelio y al final sí, vamos a entrar en el paraíso. En un paraíso donde ¿quién va a ser nuestro único Señor? Cristo. Cristo Jesús. Hermanos, tristemente tenemos que empezar a despedir el programa hoy. Permítame hacer una nota final de este versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y ¿quién? Y los fariseos. Y los fariseos. Ya habíamos leído en Lucas 16:14 que los fariseos eran avaros, o sea, amantes a la riqueza. Nuevamente vemos a Cristo dirigiéndose específicamente a ese grupo de ricos que eran los líderes de la nación judía. En eso Cristo enfocó la parábola del rico y Lázaro de Lucas capítulo 16, que por supuesto vamos a seguir abundando en nuestro próximo programa. Amén, mi hermano Jan, mi hermano Rodi, ustedes que nos escuchan, ojalá que nosotros no seamos o no tengamos espíritu de ese rico en la parábola, que representaba ese liderazgo, que se habían adueñado de la palabra y que la habían tratado de confundir tanto, atar ataduras que no venían del Padre. Ojalá, mis amigos, que estemos representados por ese pobre, pero pobre para los hombres y rico en espiritualidad. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.